Hola muchachos, ¿qué tal? Hoy fue un día de sol y de alegría. De sol porque hizo mucho sol. Un, un tiempo primaveral, calientito. Y eso es bueno, que amaine tanta lluvia, tanto fenómeno en la niña. Y de alegría porque se supone estos días, más exactamente antier, que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, que es la autoridad ambiental para otorgar grandes licencias en proyectos de minería, archivó por segunda vez después de un recurso de reposición impetrado por la Anglo Gold Ashanti, una empresa minera sudafricana y por ahí tiene algunos pesitos canadienses, el proyecto de minería La Quebradona. ¿Qué es La Quebradona? La Quebradona se presenta como un proyecto de minería de cobre, pero además de cobre tiene plata, tiene molibdeno, tiene mucho oro, tanto en la prospección como en los análisis previos de exploración. Miren ustedes estas cifras. Es un proyecto para explotar 4.5 millones de toneladas de concentrado de cobre, 6.13 millones de onzas de oro, 8.5 millones de onzas de plata, más el molibdeno y más el material pétreo que necesitan para su infraestructura, porque debajo del suelo hay mucha roca, hay mucha piedra, hay mucha arcilla, hay muchos asuntos que se tienen que explotar paralelo con la explotación minera de esos materiales. La Quebradona es un proyecto para ejecutarse en el suroeste antioqueño. Si dijéramos que más precisamente que en el municipio de Jericó y de Támesis, estaríamos como faltando a una real zona de influencia, es decir, a unos ecosistemas de tipo estratégico. Yo diría que es un proyecto minero del suroeste. Y el suroeste tiene sus particularidades, tiene su biogeografía, tiene su hidrología, su hidrogeología, etc. Tiene sus costumbres, tiene su gente, tiene sus paisajes, tiene su cultura. Es muy particular esta zona del suroeste. Por eso disgregar o excluir o decir que es un proyecto de apenas un municipio es totalmente inexacto. La Anglo Gold Ashanti tiene o tenía y tiene varios proyectos mineros en Colombia. Este es La Quebradona, del que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales archivó, pero no en forma definitiva. Eso no quiere decir que si quieren empezar este proyecto lo tienen que empezar de cero, como desde el primer día por allá, en el 2016, cuando empezaron a hacer las vueltecitas. Esta compañía también tiene en Gramalote otro proyecto minero. Allá en Gramalote está con la Gold Corporation, en Gramalote. ¿Sí? Es una compañía sudafricana. Y en Gramalote está en asociación con un porcentaje accionario de los canadienses. O sea, fíjense bien, cuando yo hago énfasis compañía sudafricana y canadiense, que eso tiene una connotación muy especial que generalmente no se dice, no se discute, las noticias se leen entre líneas, una literalidad
tremendamente perniciosa y corrupta cuando se habla de eso. Sí. En La Colosa, allá en el Tolima, pretendían extraer 28 millones de onzas de oro, más cobre, más todo lo que se encuentre, molibdeno y todo eso en Cajamarca, Tolima. Allá se les cayó porque una consulta previa antes de la sentencia SU 095 del 2018, pues se les cayó la consulta, se tuvieron que retirar. Pero ellos intentan después de esta sentencia, ellos vuelven, ellos insisten, como esos ratones cuando encuentran el queso. Bien, entonces, ¿por qué yo hablo de mineras sudafricana y Canadá? Por dos cosas. Empecemos por la menos. Canadá. En Canadá hay altos niveles, un estándar de explotación minera muy alto que no lo podrían cumplir allá a Global Ashanti, es decir, no le es tan rentable. Entonces vienen a buscar por acá donde son muy proclives a las normas y al cuidado del medio ambiente. ¿Y ahora por qué Sudáfrica? Porque si esta compañía tiene asiento en Sudáfrica y el capital es sudafricano de estas empresas, yo les diría a ellos, vea, ¿qué es en Sudáfrica? Que en Sudáfrica el 55.5 de los sudafricanos son pobres, viven en pobreza extrema y además ocupa el puesto 90 de los países pobres a nivel del mundo y es uno de los países más pobres del mundo. Entonces, que queden allá, que inviertan la plática para allá. Entonces dirán ustedes, pero es bueno que la traigan a Colombia. Sí es bueno que las empresas mineras traigan plata a Colombia. Pero sería mucho más bueno que la trajeran para invertir en agricultura agroecológica, en ciencia, en tecnología, en educación, en tecnologías limpias, en industrias no extractivas y menos en esos territorios que tienen una gran riqueza biogeográfica, una gran riqueza en biodiversidad, en paisajismos, en agua, en cultura, en territorios como Jericó, Támesis y el suroeste en general, que viven de la agricultura, del cacao, del aguacate, de la siembra de cítricos, del turismo, de la belleza arquitectónica de sus pueblos, de la calidad de sus gentes. Y esos proyectos mineros impactan no solamente el medio ambiente en cuanto a los recursos naturales y ambientales, sino a la sociedad, la conformación política, a la cultura, a la economía, muchachos. Deterioran los lazos emocionales comunitarios. No es sino que vean ustedes las áreas mineras de Colombia. No es sino que vean la zona del Cerrejón, la zona del nordeste antioqueño, del Pacífico colombiano, del departamento del Cauca, de Arauca, de la Guainía, y se darán cuenta cómo se convierten esas zonas
socioeconómicamente deplorables, increíblemente miedosas. Yo les voy a contar más acerca de esos aspectos de la quebradora. Miren ustedes, vean. Voy a hablar del agua, primero del agua, porque si algún componente hay que priorizarlo para el cuidado de la misma biodiversidad y del medio ambiente en sus conceptos más generales, es el agua. Allá, ese proyecto de la quebradora iba a impactar negativamente de una u otras maneras. Estos ríos y quebradas, la quebrada Las Valladares, la Peña, el Zacatín, la Elvira, el Roblán, afluentes como son los Poas 1, 2 y 3, afluentes de estas quebradas. Iba a impactar eso que llamamos a Cuchilla Jardín Támesis, una estrella hidrográfica de tipo regional. Una estrella hidrográfica es un lugar donde nacen muchas aguas, demasiadas aguas. Y la excusa es que no, que eso no iba a impactar, no iban a impactar. Se les olvida a ellos de que todo tiene que ver con todo. Se les olvida a ellos de que si el área del título minero es 7.593 hectáreas, ¿qué se podría esperar del componente arbóreo, del arbustivo, de los insectos, de los pájaros, del paisajismo, muchachos, del paisajismo? Bien, para hacer este proyecto minero se necesita aprender un estudio de impacto ambiental, que es requisito básico según la ley 9993, la 1753, etc. Podría citar muchas normas, pero digamos, y ese estudio de impacto ambiental tiene que tener una caracterización del componente biótico, del componente económico, del componente cultural, del componente político. Y ese estudio de impacto ambiental lo presentaron de tal manera que desconocieron, por ejemplo, a la comunidad. La participación ciudadana en asuntos ambientales fue caótica, fue mentirosa. A la comunidad se les dijo mentiras, se les dijo que le iban a hacer un parquecito ahí lo más de bonito y que iban a reforestar casi 2.500 hectáreas de bosque seco tropical y que no, que eso iba a ser una maravilla. ¿Y dónde está la sostenibilidad? Porque es que la maravilla es que si hay alguna región que viva con parámetros aceptables de bienestar social y de calidad de vida, es el sureste antioqueño. Entonces, ¿para qué más maravillas? Y miren ustedes, esa maravilla que planteaban ahí, se les olvidó decir que también había unos componentes biológicos muy interesantes, que había más de 350 especies de pájaros y de aves por ahí volando libremente, que existía una cosa que es referente a nosotros, que hace parte de nuestro ADN colombiano y andino, que es el oso de anteojos. Se olvidaron del pobrecito y se olvidaron de muchas otras cosas, del impacto a ese componente agua hidrológico, componente tierra,
componente paisajístico. Se les olvidó los aspectos del paisajismo, lo que le llevaba economía buena sin mucha necesidad de trabajarla, como es el turismo. Ahora, se me ocurre a mí que a pesar de que la comunidad se opuso y todas estas cosas, con el acuerdo de Escazú se hubiera logrado que este proyecto no se archivara, sino que se negara en forma definitiva. Porque ese acuerdo de Escazú es información, participación ciudadana y justicia ambiental, es decir, acceso a los tribunales. Este proyecto hubiera hecho que Colombia hubiera implementado los mecanismos de tipo legales y para implementar los aspectos de la consulta de la consulta popular. O sea que hay un trecho largo y diferencial entre archivar y negar. Lo ideal es la negación de esa licencia ambiental. Pero dirán ustedes, profe, pero usted sí es muy disruptivo. Usted es que se opone a la economía minera. No, señor, al contrario. Minería sí, pero no así. Minería sí, pero cuidando la base en que se sustenta el desarrollo sostenible, es decir, los recursos naturales. Minería con el propósito de llevar bienestar y calidad de vida. Y minería pensando en ese principio de que hay intergeneracional, es decir, pensando en las generaciones futuras. Por supuesto que Colombia es un país minero y hemos vivido en la minería. Incluso eso ha sido el gran karma de la sociedad colombiana, vivir del oro, del platino, del petróleo, del carbón. Y debido a ese tipo de economía fue que descuidamos el agro, fue que descuidamos la ciencia, la tecnología, otros métodos de crecer económicamente, sin que estuviéramos carbonizando la economía mundial a través del petróleo y del carbón. Bien, Escazú y la Quebradona. Ahora, la cuestión por qué se me ocurre a mí pensar en el mercader de Venecia. O sea, un conflicto minero y un conflicto literario planteado por Shakespeare por allá en los años 1600. Porque fíjese que ese señor que le presta una plata a Antonio, o sea, Chayland, que le presta una plata a Antonio, para que Antonio, por supuesto que Antonio se le iba a prestar a Bassanio para poder casarse con Porcia, una hija de un mercader muy rico también. Entonces le dice, yo te la presto, pero, le dice Antonio, te la presto, pero si tú no me la pagas en un determinado tiempo, me tienes que pagar con una libra de la carne de tu cuerpo. Una libra de la carne de tu cuerpo. Así que bueno. Entonces, Antonio muy seguramente pensó que mientras le venían unas mercancías de por allá en barco, iba a poder cumplir el tiempo, pero resulta que tuvo una contingencia, no le pudo cumplir. Entonces Sherlock
le dijo, me tienes que pagar eso. Entonces se fueron a un tribunal y Porcia se vistió de abogada para defender a Antonio. Y el planteamiento fue de que como este mercader, Chetlo, quería cobrarse esa plata con carne y no con la plata, no con los 3.000 ducados, ni con el doble, ni con los 6.000 ducados que le dijeron, porque es que dar una libra de su carne en ese tiempo era morirse. ¿De dónde se le iban a sacar? Imaginen ustedes. Bien, entonces esto, profe, ¿y esto qué tiene? Usted sí relaciona todo con todo muy fácil, ¿no? ¿Y esto qué tiene que ver con la quebradora? Pues que esta Porcia, esa mujer que se vistió de abogado para defender a Bassanio y Antonio, planteó esta tesis. Sí, le pagamos con una libra de carne de Antonio, pero sí hay un derramamiento de una sola gota de sangre, usted pagará con todo su patrimonio. Al ser esto imposible, entonces Sherlock dijo, no puedo, mejor condono la deuda. Y entonces Porcia le dijo en sus alegatos, no, es que no basta con que usted condone la deuda, sino que usted hizo un gran daño. Usted hizo un gran daño y ese gran daño lo tiene que pagar con todo su patrimonio. Este Sherlock se asustó tanto que condonó la deuda y pagó con todo su patrimonio. Bien. ¿Y eso qué tiene que ver con la quebradora? Que la quebradora le hizo un daño grande al suroeste antioqueño y a los tamesinos y a los jericoanos. Los puso en riesgo, les produjo pánico, les produjo asistencia de abogados, en fin, se tuvieron que organizar. Eso fue un caos. Mucha gente tuvo que vender sus fincas creyendo que ese proyecto minero les iba a acabar con la tranquilidad y con lo bucólico del paisaje. Les hizo un daño social impresionante. Entraron en pánico, en histeria colectiva. ¿Qué es lo que yo propongo? Dirán, no, profe, eso no es posible. Enamórense de lo imposible, muchachos, que hay muchas cosas de que enamorarse de lo imposible. Que a Chanticol, que esa minera, indemnice a la gente del suroeste antioqueño, especialmente a los jericoanos y a los tamesinos. Indemnice por amenazarles, esa amenaza, ese intento de amenaza, de extraerles y de acabarlos. Que los indemnice. Que le haga ese parque biológico que prometió, que le haga restauración, porque que no buscamos, o lo que yo pretendo, lo que yo entiendo por restauración ecológica, no es una indemnización con dinero, que restaure todas esas zonas degradadas, que restaure ese bosque seco tropical, que les haga escuelas, que les haga colegios, centros de investigación biológica. Eso es lo que yo pretendo. Bienvenido entonces a la decisión de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. A medias
pero a medias. Es mejor tener medias que no tener medias y zapatos. Un abrazo y seguiré hablando de este tema que me encanta tanto. Muy buenas noches. Ah, miren ese cielo tan bello. Esto es una cosa maravillosa.